Visita nuestra mesa de trabajo el analista económico Osvaldo Landázuri. Ya lo tenemos aquí en la primera hora. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto, gracias por la invitación. Oiga, a propósito de lo que señalaba nuestro invitado anterior, no hay recursos. Ellos creen que no hay recursos para comprar las medicinas y que por eso se ha dilatado tanto. ¿Qué está pasando con las cuentas fiscales? ¿Hay o no hay plata? Yo creo, Fabricio, que debemos entender la situación del país de una manera amplia como sociedad. Lo que ha pasado en los últimos meses, creo yo, ya es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva le da cuenta a usted de una situación fiscal absolutamente estrecha, porque yo he sido muy claro en mencionar que ningún gobierno hubiera llegado a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario que políticamente en el Ecuador y en otros países de América Latina tiene un costo tan alto, si es que no fuera absolutamente necesario, y eso es lo que pasa en el país. Entonces, semanas atrás yo estuve conversando con el ministro Campana. Se confirma lo que habíamos mencionado, es decir, las cuentas son públicas, lo cual es un gran cambio de este gobierno, pero en realidad se ve como cada mes usted necesita alrededor de 800 a 900 millones, y dije por mes, es decir, que usted tiene que financiar. Si se fija lo que le está dando el Fondo Monetario, por supuesto que es un respiro y sobre todo le da una imagen distinta al país para poder arreglar sus cuentas, pero en el fondo usted mantiene un desequilibrio que es complejo y que debe irse solucionando en el tiempo. El tema ahora, Fabricio, es que nosotros vamos a enfrentar tres etapas que yo las veo, aunque el gobierno no los ha dicho tan claramente, pero son tres etapas. Posterior al acuerdo con el Fondo Monetario. Posterior, es decir, que las estamos viviendo. La primera, ¿cuáles son las tres etapas? Que son los acuerdos con el fondo, que yo creo que no se los explica tan claramente. Desde mi lectura es, la primera, la disminución del aparato público, son 1.000 millones que tienen que hacerse hasta 1.000 millones anuales, que deben hacerse hasta el 2021. Este año empezamos con 500 millones. Fíjese usted que si divide 1.000 para 3, se da cuenta que 500 millones es el impacto más fuerte, de este año. Pero al mismo tiempo viene una parte del acuerdo con el fondo, que es la parte de recaudación, aumentar los ingresos por tributos. Esa segunda parte está enmarcada en una reforma tributaria que va a ser enviada como un proyecto de ley a finales de este año. En el último trimestre, para que empiece a regir en 2020. Correcto. Esos son 1.600 millones de dólares los que tiene que levantar el gobierno desde la población, desde los impuestos, desde los tributos, para el año 2020. Y el 2021 son 500 millones de reducción de subsidios, que fundamentalmente me lleva a mí a pensar en el famoso diésel. ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando usted analiza los subsidios, tiene dos grandes paquetes de subsidios, los sociales y los energéticos, los combustibles. En el tema de los sociales es el diésel y el gas de uso doméstico, por ejemplo. Más, en el tema de los sociales están todos los bonos que se entregan, bonos por discapacidad, el bono de desarrollo humano, bono de tercera edad. Yo me refería al tema del impacto social que podría tener el diésel y el gas, pero tiene razón, eso se enmarcaría en el otro grupo, ¿verdad? El tema social. Correcto. Eso se enmarca en el grupo de los subsidios sociales. Los subsidios a los combustibles, que son más de la mitad, me parece que cerca del 60% del valor total, ojo, es bastante lo que gasta el país en subsidios sociales, si cabe el término, es lo que tiene que toparse en el año 2021. Esos 500 millones de dólares están reservados para ese año. Yo no veo otro camino que el diésel y probablemente algo más de las gasolinas. Entonces, si usted se fija, estos 3 años son años odiosos, incómodos, complejos, en los que la población va a sentir los efectos de este ajuste, pero que yo he sido y lo sigo manteniendo, porque yo he dicho que la objetividad es fundamental en el análisis transparente, Fabricio. Son ajustes que tienen que darse. Correcto. Vamos desmenuzando los tres escenarios que usted plantea. El primero, básicamente tiene que ver con la reducción del aparato burocrático. El gobierno desde el año pasado ha comenzado con esta tarea. Pero le pregunto, y desde su experiencia y conocimiento, ¿esto pasa porque tenemos un Estado extremadamente obeso? ¿Usted cree que es así? Sí, claro. ¿Para el tamaño de la economía es un Estado muy grande? Sí, Fabricio, es muy grande porque en realidad, y yo he dado cifras que son categóricas, es decir, cuando usted compara con otros países lo que estamos gastando nosotros en burocracia, es realmente demasiado lo que se está gastando. Es decir, cuando usted ve el gasto total, que según la proforma son alrededor de 26.000 millones, el gasto total, digo, Fabricio, no la proforma total, se da cuenta que los 12.000 millones de dólares que gasta el país en burocracia, entre sueldos y salarios, más bienes y servicios de esa burocracia, llegan a ser más del 40% del gasto total.
Haga de cuenta que en Chile 28% ya despertó alarmas en la población y en los analistas económicos. En Estados Unidos, que es emblemáticamente un país que mantiene déficits altos, es 33% esa relación. Entonces, eso le lleva a pensar que todo está inflado. Yo le oía a su anterior entrevistado, y la salud pasó de 300 millones como presupuesto a 3.000 millones. 3.500 el año pasado, 3.000 este Pero tal vez en el caso de la salud se justifica por la propia naturaleza. A eso iba yo, es decir, usted subió todo, pero lo malo es que además de salud, le sube ministerios multiplicando por 5, le sube gastos en bienes y servicios. Yo creo que la salud pública y la educación pública es innegociable, es decir, eso sí tiene, digamos, una justificación respecto, en el caso de la salud, médicos, en el caso de la educación, maestros. Es cierto, Fabricio, pero lo cierto también es que para que usted pueda volverlo un asunto innegociable, tiene que ser disciplinado en los otros rubros, porque de lo contrario, todo en conjunto simplemente no se mantiene. Y la sociedad debe entender que si es que quiere esa salud 10 veces más cara, ojo, Fabricio, que no es 10 veces mejor. Es decir, hay un montón de corrupción detrás de esos aumentos de presupuestos a todo nivel, es decir, ineficiencia en ese gasto burocrático. Entonces analicemos por qué el Ecuador tiene el diésel, el quinto diésel más barato del mundo. Ahora, si es que se da paso, como está ocurriendo, a desvinculaciones para reducir el aparato burocrático, allí se abre otros problemas adicionales, las cifras de desempleo, porque no necesariamente esa inmensa masa de servidores públicos va a ser contratada por el sector privado, y por otra parte, problemas como por ejemplo el hecho de que probablemente muchos de esos servidores desvinculados contrajeron obligaciones con se me ocurre, el banco del IES, y ya no tienen para pagar su crédito hipotecario y su crédito quirografario. Es decir, de esos despidos va a haber problemas adicionales. ¿Cómo enfrentarlos? Lo que pasa, Fabricio, es que el ajuste es inevitable y usted tiene que elegir por dónde va el ajuste. El desempleo es inevitable, entonces. El desempleo como ajuste es inevitable. ¿Por qué, Fabricio? Porque entendamos una cosa, usted está dolarizado y por lo tanto le debería venir el ajuste por devaluación, por ejemplo, uno de los caminos para poder sentir el ajuste, menos fuerte. Lo hace Colombia, lo hace Perú en su momento, los países que tienen moneda. Pero usted no puede devaluar. Y los salarios en el Ecuador, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Guayaquil, son los más altos del mundo, según mis análisis, en términos nominales, son, no del mundo, perdón, de América Latina, son de los entre tercero y cuarto más caro de América Latina. Entonces eso se tiene que ajustar. Si usted está dolarizado, ¿cómo le viene el ajuste, Fabricio? Le viene por desempleo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se le ha dicho al gobierno? El otro tema, flexibilice las leyes laborales para que sea más fácil entrar y salir. Ya le voy a preguntar también de eso. El segundo escenario que usted planteaba era el tema de la reforma tributaria. Cualquier reforma tributaria va a tener que pasar por el filtro de la Asamblea Nacional. Uno. A priori digo, esto termina siendo política, las cosas de aquí a mañana pueden cambiar, de aquí a octubre pueden cambiar, pero a priori uno pensaría que no hay ambiente político para que los legisladores aprueben, por ejemplo, un aumento del impuesto al valor agregado. Se dice que esa es una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que el IVA se aumente del 12 al 14 o al 15%. ¿Cómo le ve usted? Yo veo que realmente los apoyos políticos del gobierno son muy débiles. Las decisiones en general fueron decisiones tibias y decisiones complejas que fueron mermando la posición política del gobierno, y por lo tanto es un gobierno que para mí no tiene ni siquiera partido político. Por lo tanto, los apoyos van a ser complejos de lograr. Y fíjese, Fabricio, que esto no es tan distinto a lo que ha pasado en los diferentes acuerdos con el Fondo Monetario. Es decir, el Ecuador más bien por regla ha incumplido los acuerdos con el Fondo Monetario y por lo tanto los desembolsos se han frenado. Y entonces muy probablemente hoy el escenario, uno de los escenarios probables que el gobierno esté barajando es el que no se logren aprobar las reformas tributarias que son imprescindibles para contar con esos recursos adicionales. Y aquí me detengo un instante, porque lo ideal sería que usted baje impuestos en esta situación. Pero lo cierto es que la situación fiscal es tan complicada que usted tiene que combinar una serie de recetas que son procíclicas, se llaman en economía, Fabricio, es decir, que alientan ese ciclo económico, pero que realmente desde el punto de vista del análisis económico
no se las ve, no se ven muchas alternativas, es decir, no hay mucho que hacer. Porque lo que también sucede es que los impuestos, en general, Fabricio, bajo este esquema que ha sido planteado desde la última década, ha hecho que el Ecuador pierda mucha competitividad y ha hecho que las empresas tengamos que afrontar cada vez más costos que hacen imposible que podamos competir en mercados internacionales, peor todavía en acuerdos internacionales como se están planteando. Entonces, ¿debería eliminarse el impuesto a la salida de divisas? Ese es un gran tema, nosotros le planteamos eso al ministro Campana. ¿Eliminación o reducción? Nosotros planteamos eliminación, pero lo cierto es que si usted analiza el valor total, que son 1.200 millones, la respuesta del ministro es muy lógica, tenemos que hablar con economía, porque el Ministerio de Economía cuenta con esos recursos. Esa plata para Entonces, financiar. yo siempre he dicho, no es un impuesto a la salida, es un impuesto a la entrada, porque lo cierto es que ¿qué capital le va a venir a usted? Si es que sabe que al día siguiente, por A o B, tiene que sacar tiene que salir, tiene que sacar, no a través de utilidades, que tengo que están exentas, pero tiene que mover ese capital y le cobran para salir. Entonces, sí han habido reformas, la Ley de Fomento Productivo ha planteado varias cosas. Algunos incentivos ha planteado sin la necesidad de eliminar el impuesto, el denominado ISD. Es correcto, pero lo cierto es que las inversiones actuales, las que están ahora operando en el país, benefician de estas no se exenciones. benefician de esas cosas. Entonces, es justamente lo que le decíamos al ministro Campana, es decir, está todo planteado para nuevas inversiones, pero lo cierto es que los que ya están actuando en el ambiente ecuatoriano no han tenido ninguna disminución. ¿Pero usted está de acuerdo con el aumento del IVA? Yo planteé... ¿Usted no cree que eso va a desestimular el gasto, digamos, el consumo en el Ecuador? Sí, yo realmente lo planteé como una alternativa y me sostengo en esa alternativa, Fabricio. ¿Por qué? De que se eleve el IVA. De que se eleve el ¿No es IVA. mejor bajarlo? No, porque en realidad usted tiene ahí visiones, y habrá oído algunos economistas que le dicen que debería bajarse el IVA, Exacto. pero el origen de esta crisis es un origen fiscal, y es un origen que en definitiva lo que ha hecho es que el Ecuador tenga más dólares de los que está generando por riqueza, por generación de producción, y por lo tanto esos dólares, ¿a dónde se han ido, Fabricio? Se han ido a importaciones, y por eso es que usted ve que en las últimas estadísticas del propio Ministerio de Comercio Exterior son ya 240 millones de dólares negativos en balanza comercial en enero. Entonces, yo me hago la pregunta, y mi análisis, porque no hay una receta, Fabricio, 2 más 2 igual 4 para enfrentar los problemas económicos. Distintos países lo han hecho de distinta manera. Pero lo cierto es que a la hora de entender qué es lo que está pasando, yo creo que el consumo, como está hoy alentado en el Ecuador, realmente no es sano, porque viene alentado por un gasto burocrático que estaba respaldado en deuda. Entonces, ¿usted qué saca hoy? Haciendo que más dólares ingresen a la economía, con el impuesto al valor agregado todavía bajo, cuando tiene un montón de importaciones y unos competidores locales que realmente están con ineficiencia sumamente elevada. Y el tercer escenario que había planteado el ingeniero Landazuri en el curso de esta entrevista es el de los subsidios. El gobierno ha echado mano, por ejemplo, en el tema energético, ha echado mano desde el año anterior de una revisión de los subsidios para las gasolinas extra, Ecopaís y Super. No ha hecho mano para el caso del diésel. Hubo un anuncio inicial que luego fue desactivado. Correcto, sí. Porque algunos sectores protestaron y criticaron este tema. Y el gobierno ha aclarado que sobre el gas no hay ningún tipo de proyección de revisión. ¿Qué se podría revisar de subsidios aparte de lo que ya se revisó en los últimos meses? Lo que pasa, Fabricio, es que en realidad todos esos subsidios deben ser revisados. Yo creo que eso es lo responsable. Incluyendo el del gas. Incluyendo el del gas, lo cual políticamente no es correcto. Por eso yo parto de un escenario teórico. Es decir, en teoría, todo eso debería ser revisado, Fabricio, porque usted no tiene lógica detrás de entender cómo le entrega un diésel tan barato a un auto importado de Europa que cuesta $60,000. Es decir, la persona que se compre ese auto puede pagar un diésel más caro, es decir, el diésel de mercado. Pero ¿cómo focalizamos del diésel? ¿Qué saca usted subsidiando ese combustible? Yo lo que dije claramente es que el precio debe ser internacional y usted debe focalizar el subsidio entregando el recurso al que necesita. En Ecoavisa dije yo, entréguele en el bono de desarrollo humano la diferencia del gas y póngale al gas a nivel internacional. Difícil políticamente. Pero en teoría eso debería ser y debe ser la premisa, porque el Ecuador, Fabricio, no puede sostener lo que usted acabó de comentar hace unos minutos, es decir, salud con medicamentos de primera línea,
y diésel barato, de los más baratos del mundo. Entonces, en realidad son decisiones que hay que tomarlos como sociedad. Y ahí entonces los actores políticos son trascendentales, porque en la asamblea, por ejemplo, a la hora de analizar el costo político, muy probablemente la responsabilidad queda de lado. Y entonces yo me vuelvo un defensor de los subsidios, de los impuestos bajos, es decir, de todo lo que es popularmente aceptado, bien visto. Pero lo cierto es que mientras eso no cambie en el discurso de los que hacemos opinión pública o política, lamentablemente nos vamos a ver enfrentados a una sociedad que no entiende que las cosas le pueden venir regaladas. Alguien podría pensar, y con esto cierro, que su postura es una postura más tirada al pensamiento neoliberal, ortodoxo. ¿Es así? Yo creo que es una postura tirada más a lo racional. Yo me formé fuera del país, indudablemente en economías con este tinte, pero lo cierto es que el Ecuador no tiene una aplicación exacta de neoliberalismo. Por eso yo he criticado algunas de las posiciones de los empresarios nacionales y del propio gobierno a la hora de entender los acuerdos comerciales, Fabricio. Porque yo soy parte de los industriales del país. Es decir, no todo se aplica, pero lo cierto es que la racionalidad, más que el neoliberalismo, es la que debe reinar en las decisiones. Y esa racionalidad le dice a usted, Fabricio, que sostener un gasto, una corrupción, un derroche con deuda, no es racional ni para un neoliberal ni para una persona de izquierda. Entonces, eso se corta no por decreto, Fabricio, se corta cambiando la forma de pensar de la sociedad, y para eso tiene que aplicar lo que yo acabo de comentar. Correcto. Gracias por los aportes y por el tiempo, ingeniero. Muy amable. Un gusto, gracias. Fabricio. Para el debate público, algunas alertas generadas, algunas reflexiones generadas en esta entrevista con el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico respecto de la situación de nuestro país derivada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 7 de la mañana con 1 minuto en la primera hora.